Bienvenidos queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo Jaime Cárdenas, en este su programa Conociendo el Concilio Vaticano II, porque la verdadera santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, nos ponemos ante tu presencia, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te adoramos. Envía tu Espíritu Santo para seguir profundizando en la santidad dentro de la Iglesia. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con el capítulo 5, la santidad en la Iglesia, en el párrafo 42 del Concilio Vaticano II, en la Constitución Lumen Gentium. Dios es caridad, y el que permanece en la caridad, permanece en Dios y Dios en él. Primera de Juan 4:16. Y Dios difundió su caridad en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que se nos ha dado. Romanos 5:5. Por consiguiente, el primero y más imprescindible don es la caridad, con la que amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo por él. Pero a fin de que la caridad crezca en el alma como una buena semilla y fructifique, todo fiel debe escuchar de buena gana la palabra de Dios y poner por obra su voluntad con la ayuda de la gracia. O sea que todos nosotros debemos de poner buena gana a la palabra de Dios. De buena gana se refiere con un corazón abierto, con un corazón dispuesto a servirle a Dios, a aprender de la palabra de Dios. Porque de nada sirve que solo la quiera estudiar por ser un intelectual, o que solo la quiera estudiar para andar corrigiendo a todo el mundo, o que solo la quiera estudiar para yo sentirme más santo. Pero el hecho de estudiar sí nos requiere una responsabilidad de evangelizar a todo el mundo y de buscar la santidad, que son dos cosas distintas. A veces la gente lo puede tomar igual, pero no, es una diferencia. Participar frecuentemente en los sacramentos, al solícito servicio de los hermanos y al servicio de todas las virtudes, pues la caridad, como vínculo de perfección y plenitud de la ley, Colosenses 3:14, Romanos 3:10, rige todos los medios de santificación, los informa y los conduce a su fin. De ahí que la caridad para con Dios y para con el prójimo sea el signo distintivo del verdadero discípulo de Cristo. Dado que Jesús, el Hijo de Dios, manifestó su amor entregando su vida por nosotros, nadie tiene mayor amor que el que entrega su vida por él y por sus hermanos. Primera de Juan 3:16, Juan 15:13. Pues bien, algunos cristianos ya desde los primeros tiempos fueron llamados y seguirán siendo siempre a dar este supremo testimonio de amor ante todos, especialmente ante los perseguidores. Por tanto, el martirio en el que el discípulo se asemeja al Maestro, que aceptó libremente la muerte por la salvación del mundo y se conforma a él en la efusión de su sangre, es estimado por la Iglesia como un don eximio y la suprema prueba de amor. Y si es don concebido a pocos, sin embargo, todos deben de estar prestos a confesar a Cristo delante de los hombres y a seguirle por el camino de la cruz, en medio de las persecuciones que nunca faltan a la Iglesia. Las persecuciones nunca van a ceder. Que Dios nos dé la gracia. ¿Qué mejor manera de morir que morir por Cristo? Martirizado por el amor de Cristo. No es para todos, este llamado es para pocos. Que Dios nos concediera, sería un gran gracia de Dios, porque es un camino directo al cielo. La santidad de la Iglesia también se fomenta de una manera especial con los múltiples consejos que el Señor propone en el Evangelio para que los observen sus discípulos. O sea, las cosas están en la Biblia para que las observemos, no nomás por estar ahí. Y eso no nos hace fariseos, eso nos hace obedientes a la voluntad de Dios. Entre ellos destaca el precioso don de la divina gracia, concebido a algunos por el Padre. Mateo 19:11:1, Primera de Corintios 7:7. Para que se consagren
a solo Dios con un corazón que en la virginidad o en el celibato se mantiene más fácilmente indiviso. Primera de Corintios 7, 32, 34. Esto es algo que nunca van a entender los protestantes. Si no se casan los sacerdotes es porque practican el don del celibato y les da un corazón indivisible que solo está consagrado a Dios. Dicen, no, pero es que por eso hay tantas violaciones de niños. No es verdad, los protestantes se casan y también en ellos hay casos de violación, y mucho más que en la Iglesia Católica. Lo que pasa es que la Iglesia Católica, como tiene más dinero, más grande, es más universal, e indirectamente el mundo espera más de ella, entonces se escandalizan más. Pero métanse en internet, hagan su tarea y verán que hay más casos en los protestantes que dentro de la Iglesia Católica. Y todos están casados, entonces esa no es la solución. Esta perfecta continencia por el reino de los cielos siempre ha sido tenida en la más alta estima por la iglesia, pero ya no por los seguidores de la iglesia. La iglesia lo sigue teniendo en alta estima, pero los laicos, tristemente, casi es lo contrario. Como señal y estímulo de la caridad y como un manantial extraordinario de espiritual fecundidad en el mundo. La Iglesia medita la advertencia del apóstol, a quien, estimulando a los fieles a la caridad, les exhorta a que tengan en sí los mismos sentimientos que tuvo Cristo, el cual se anonadó a sí mismo tomando la forma de esclavo, hecho obediente hasta la muerte. Filipenses 2, 7 al 8. Y por nosotros se hizo pobre, siendo rico. 2 Corintios 8, 9. Y como es necesario que los discípulos den siempre testimonio de esta caridad y de humildad de Cristo, imitándola, la Madre Iglesia goza de que en su seno se hallen muchos varones y mujeres que siguen más de cerca el anonadamiento del Salvador y dan un testimonio más evidente de él al abrazar la pobreza en la libertad de los hijos de Dios y al renunciar a su propia voluntad, a saber, aquellos que en materia de perfección se someten a un hombre por Dios más allá de lo mandado, a fin de hacerse más plenamente conformes a Cristo, obedientes. Si los protestantes entendieran estas razones por las cuales la Iglesia practica el celibato, quedarían anonadados. Si los católicos supiéramos esto de verdad, nunca nos fuéramos a otro charquito teniendo el mar dentro de la Iglesia. Quedan pues invitados y aún obligados todos los fieles cristianos a buscar insistentemente la santidad. La santidad es para todos, no es para unos. Todos somos llamados a la santidad. El problema es que no todos respondemos a ella. Y la perfección dentro del propio estado. Estén todos atentos a encauzar rectamente sus afectos. No sea que el uso de las cosas del mundo y un apego a las riquezas, contrario al espíritu de pobreza evangélica, les impida la prosecución de la caridad perfecta, acordándose de la advertencia del apóstol. Los que usan de este mundo no se detengan en eso, porque los atractivos de este mundo pasan. Primera de Corintios 7:31. Capítulo 6. Los religiosos. Párrafo 43. Los consejos evangélicos de castidad consagrada a Dios, de pobreza y de obediencia, como fundados en las palabras y ejemplos del Señor, cosa que nunca practica. Bueno, yo no he conocido un protestante que lo practique. Y recomendados por los apóstoles y padres, así como por los doctores y pastores de la Iglesia, son un don divino que la Iglesia recibió de su Señor y que con su gracia conserva siempre la autoridad de la Iglesia bajo la guía del Espíritu Santo. Se preocupó de interpretar estos consejos, de regular su práctica e incluso de fijar formas estables de vivirlos. Esta es la causa de que, como el árbol que se ramifica espléndido y pujante en el campo del Señor, partiendo de una semilla puesta por Dios, se hallan los propios miembros, ya por bien de todo el cuerpo de Cristo. Y es que esas familias ofrecen a sus miembros las ventajas de una mayor estabilidad en el género de la vida.
una doctrina experimentada para conseguir la perfección, una comunión fraterna en el servicio de Cristo y una libertad robustecida por la obediencia. Qué importante la obediencia a nuestros sacerdotes, pero la obediencia también a la doctrina, antes que a nuestros líderes que no estén siendo obedientes a la doctrina, de tal manera que puedan cumplir con seguridad y guardar fielmente su profesión. ¿Cómo la van a guardar fielmente? Obedeciendo lo que Cristo enseña. Y avancen con espíritu alegre por la senda de la caridad. Este estado, si se atiende a la constitución divina y jerárquica de la Iglesia, no es intermedio entre los clérigos y el de los laicos, sino que de uno y otro algunos cristianos son llamados por Dios para poseer un don particular en la vida de la Iglesia y para que contribuyan a la misión salvífica de ésta, cada uno según su modo. Párrafo 44. El cristiano, mediante los votos u otros vínculos sagrados, por su propia naturaleza semejante a los votos, con los cuales se obliga a la práctica de los tres susodichos consejos evangélicos, hace una total consagración de sí mismo a Dios, amando sobre todas las cosas, de manera que se ordena al servicio de Dios y a su gloria por un título nuevo y especial. Ya por el bautismo había muerto al pecado y estaba consagrado a Dios. Sin embargo, para traer de la gracia bautismal frutos copiosos, pretende, por la profesión de los consejos evangélicos, libremente de los impedimentos que podrían apartarle del fervor de la caridad y de la perfección del culto divino, y se consagra más íntimamente al servicio de Dios. La consagración será tanto más perfecta cuanto por vínculos más firmes y más estables represente mejor a Cristo, unido con un vínculo indisoluble a su Iglesia. Y tristemente eso es lo que pierden muchos sacerdotes que se han estado saliendo de la Iglesia. Dan sus motivos y sus razones y se les respeta, no los vamos a juzgar, pues, puesto que tampoco son robots. En particular me recuerdo uno, no me acuerdo su nombre, pero él hablaba sobre, le costaba el celibato y decía que era un don de Dios muy hermoso, pero a él se le olvidó que ese vínculo que queda es indisoluble, nada lo puede disolver, y prefirió salirse que mantener su promesa con Cristo. No lo vamos a juzgar, eso se lo dejamos a Dios, pero buscó sus razones por las cuales sentirse en paz para dejar la iglesia, y eso es muy triste, porque su juramento era para toda la vida, pero eso se lo dejamos a Dios, nosotros no sabemos el resto, eso es de Dios. Pero como los consejos evangélicos mediante la caridad hacia la que impulsan, unen especialmente con la Iglesia y con su misterio a quienes los practican, es necesario que la vida espiritual de estos se consagre también al provecho de toda la Iglesia. De aquí nace el deber de trabajar según las fuerzas y según la forma de la propia vocación, sea con la oración, sea también con el ministerio apostólico, para que el reino de Cristo se asiente y consolide en las almas y para dilatarlo por todo el mundo, por lo cual la Iglesia protege y favorece la índole propia de los diversos institutos religiosos. Así pues, la profesión de los consejos evangélicos aparece como un símbolo que puede y debe atraer eficazmente a todos los miembros de la Iglesia a cumplir sin desfallecimiento los deberes de la vida cristiana. Y con el pueblo de Dios no tiene aquí ciudad permanente, sino que busca la futura. Si nosotros pensamos que la vida termina solo aquí, qué errados estamos. Y si nosotros pensamos, como dice la canción, hay que darle gusto al gusto, al fin, como dice, hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Qué error tan grande. Pensar que aquí se va a acabar todo. No, nuestra meta es la futura. El Estado religioso, por librar mejor a sus seguidores de las preocupaciones terrenas, cumple también mejor, sea la función de manifestar ante todos los fieles que los bienes celestiales se hallan ya presentes en este mundo, sea la de testimoniar la vida nueva
y eterna conquistada por la redención de Cristo, sea la de prefigurar la futura resurrección y la gloria del reino celestial. El mismo estado imita más de cerca y representa perennemente en la iglesia el género de vida que el Hijo de Dios tomó cuando vino a este mundo para cumplir la voluntad del Padre y que propuso a los discípulos que le seguían. Finalmente proclama de modo especial la elevación del reino de Dios sobre todo lo terreno, el reino de Dios sobre todo lo terreno, incluyendo lo político, y sus exigencias supremas muestran también ante todos los hombres la soberana grandeza del poder de Cristo glorioso y la potencia infinita del Espíritu Santo que obra maravillas en la iglesia. Por consiguiente, el estado constituido por la profesión de los consejos evangélicos, aunque no pertenece a la estructura jerárquica de la iglesia, pertenece sin embargo de manera indiscutible a su vida y a su santidad. Pues bien, mis hermanos, con esto vemos cómo nuestros líderes de la iglesia, los religiosos, son llamados a vivir una santidad y a enseñarnos esa santidad. No a que nos diluyan el evangelio para que no nos ofendamos, no a que entren al movimiento woke para que hagan hacer con una misericordia falsa bienvenidos a todos, no. Es a predicar el evangelio con celo, con fuerza, con poder, y que lo acepten los que Dios ha llamado y a los que le han dicho sí a Dios. Un fuerte abrazo, la paz del Señor, y primero Dios, continuaremos mañana.